Buenos días a todos, a los presentes y a los que nos siguen online. Efectivamente, esto va a ser un poco, no tanto como con ejemplos, aunque luego podemos ver algunos si hay en el foro cuestiones al respecto. Iré más o menos rápido y creo que tendremos bastante tiempo de hacer preguntas aquí o fuera y a lo mejor mi compañero Juan Carlos filtrará un poco estas preguntas, ¿vale? También, por supuesto, si tenéis preguntas en el momento referentes a identidad gráfica, podemos volver también a identidad gráfica. Bueno, aquí tenéis el esquema de lo que vamos a seguir conmigo ahora. Simplemente recordar la certificación, los dos modelos, aunque hay uno que no está abierto al público. Simplemente recordar que eso es para cuando no hay ningún tipo de alteración gráfica catastral. Y seguiremos, lógicamente, con el VGA, que es para los casos en los que no estemos considerando aportar la certificación de descriptiva y gráfica o la de parcel. Es decir, si no queremos hacer ningún cambio, acudimos al notario para dividir nuestra parcela, venderla o al registrador posteriormente para registrarla, tenemos la conformidad con la información obrante en catastro. Es decir, la certificación descriptiva y gráfica o la certificación de parcela catastral, que es un documento exclusivo para registradores, pero que creo que es bueno que sepáis que existe y que lógicamente es utilizada por su parte. Y como veremos y focalizaremos mi actuación de hoy es en la no conformidad o en la declaración. Es decir, en la representación gráfica georreferencial alternativa, lo que todos conocemos perfectamente, el informe de evaluación gráfico alternativo, por favor, siempre positivo. Bueno, no voy a entrar en la certificación mucho, simplemente mencionaros, porque esto sí surgen muchas preguntas y nos llegan muchas consultas a las incidencias, de por qué no se puede emitir una certificación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues básicamente porque tengamos un expediente abierto que en alguna de las fases bloquea la emisión de la certificación con la lógica a su favor de que estamos trabajando en esa parcela, en ese bien inmueble y por tanto tenemos que bloquearlo. Y llegado el momento de la actuación gráfica, se bloquea y no se puede emitir. También hacemos comprobaciones propias, que no tenga solapes, ¿no? La parcela sobre la que queremos incorporar o extraer la certificación descriptiva y gráfica, y como veis ahí, se hace esa comprobación también superficial. Y por un lado, que haya superposición propia de nuestra propia base gráfica, y por otro lado, comprobar la superficie gráfica y alfanumérica, que sobre esto volveremos también en los informes de validación gráfica alternativa. La superficie gráfica y alfanumérica inferior a 10 metros, una primera comprobación, segunda instancia, si no se cumple, se comprueba, si se cumple, se comprueba la diferencia porcentual al 10%. Y lo que os comentaba de la tipología de expedientes que tenemos asociada a la no emisión de la certificación descriptiva y gráfica. Lo que os comentaba, que es un producto no abierto a todo el mundo, es de actuación para registradores, por la motivación que vamos a ver ahora, que es una cuestión práctica en los casos de inmuebles en división horizontal. Generado específicamente para esta finalidad y certificar, obtener un producto similar a la certificación descriptiva y gráfica, pero a nivel de parcela. 14 posiciones. Repito, a nivel de parcela, no de inmueble. Y no incorpora datos de titular ni de valor. ¿Y cuándo usamos una u otra? Bueno, perdón, mencionar. También hay casos en los que bloqueamos la emisión de la certificación. Aquí están los casos, aunque, como he indicado, esto es un producto para registradores. Ellos sabrán perfectamente por qué no se ha podido emitir la certificación de parcela catastral. Y por último de estas certificaciones, cuándo se usa una y cuándo se utiliza otra para coordinar. Por supuesto, estamos hablando de la coordinación, aunque la podemos extraer para otras finalidades. Pues parcela catastral, urbana con división horizontal y aspectos catastrales con inmueble distinta clase, urbano y rústico. Y la tipificación descriptiva y gráfica, la conocida por todos, la que nos podemos descargar como titulares de nuestro propio bien inmueble, parcelas urbanas en división horizontal, urbana sin edificar y en rústica con construcciones rústicas. No entramos más en certificaciones porque el objeto de mi intervención es, lógicamente, centrarnos en la validación. Empezamos por la problemática de la validación porque realmente, aunque hay un aspecto directamente vinculado al archivo GML, es una problemática que puede ser, va a estar relacionada con la propia geometría, con la topología y con validaciones que hacemos antes de cargar el archivo. Es decir, no vamos a poder
obtener ningún informe si no superamos primeramente las comprobaciones que vamos a ver a continuación. Es decir, tenemos un archivo preparado para subirlo a la sede electrónica del catastro y tendremos dos opciones. Una, que directamente no se emite VGA ni negativo ni positivo porque se han hecho las comprobaciones que vamos a ver a continuación. Realmente son todas menos el VGA negativo. Es decir, la validación de esquema, validación geométrica, son todas las que impiden, estas que vemos aquí, son todas las que impiden validar directamente un archivo GML que tengamos preparado. La validación de esquema, pues realmente sirve a dos orígenes distintos, pero que trabajan complementariamente. El XML, del que deriva un archivo GML, y una que es una cuestión genérica, válido para todos los tipos de archivos, no solamente para la parcela catastral. Y luego, a raíz de la directiva ISPAER, definimos, esquematizamos, estructuramos un archivo XML en un GML de parcela catastral indicado por una directiva europea. Si por el motivo que sea no cumplimos las comprobaciones que vamos a realizar, no nos deja cargar el archivo siquiera y se emite el mensaje que vemos a continuación, que es los siguientes ficheros nos han cargado al no ser válidos, el archivo no cumple el esquema ISPAER GML. Sobre esto, y luego Fernando os contará algo, una aplicación que estamos trabajando sobre ella. ¿Por qué hacemos estas validaciones? Pues uno, porque el formato de archivo es un GML que deriva del XML. Debemos hacer las comprobaciones asociadas a la sintaxis del XML, que es el propio GML derivado, estructurado, acortado, por así decirlo, que tiene unas características, una estructura de origen general, genérico, independientemente de si se usa por catastro, por otra administración pública o por un ciudadano en su ámbito profesional. Y luego tenemos una especificación técnica que nos ha venido impuesta, entre comillas, por esta directiva europea y que lógicamente debemos cumplir con la finalidad que siempre estamos repitiendo de aquí estos días en otras reuniones de colaboración y tratar un único archivo que sea interpretado por todo el mundo aquí y en otros países de la Unión Europea, que sea transmitible, que entendible y legible por otros técnicos, por cualquier persona que quiera capturar este tipo de datos y lo pueda interpretar de forma genérica en cualquier país de la Unión Europea. Pues como comentaba, hay unas críticas genéricas que el GML deriva del XML, son etiquetas jerarquizadas, estructuradas, unas anidan a otras y siempre hay una etiqueta raíz. Estos son propiedades que nosotros, por supuesto, no nos debemos cumplir a la hora de estructurar nuestro propio archivo de parcela catastral. Y las etiquetas serán siempre las mismas, como es el caso de edificios, direcciones, parcela catastral. Serán las mismas para un mismo tipo de objeto y cada objeto individual, además, contará, por supuesto, con su identificación geoespacial. En el caso del archivo GML ya sabemos que es bidimensional. No aportamos la tercera dimensión en el archivo GML de parcela catastral. Siempre, repito, que debe estar siempre completamente anidada. Es un chequeo que se hace y se comprueba. Y la anidación tiene una razón de ser, que es que permite un mejor control, la gestión y edición del archivo GML. En el caso de que tengamos algún problema, es más fácil buscar directamente el problema en algunas etiquetas, como vamos a ver ahora, que son etiquetas que se comprueban una a una. Y la emisión de la no validación se emite, en la mayoría de los casos, también por cada una de las etiquetas. Es decir, cuando hay un problema en unas etiquetas, se indica cuál es la etiqueta que hay que corregir para que el archivo pueda ser cargado en la sede electrónica del catastro y podamos obtener nuestro informe de validación. Sintaxis genérica de archivo GML, estructura genérica de archivo GML, especificación directa por ISPAER. Igual, nosotros no hemos creado nuestro archivo GML de parcela catastral de edificios y direcciones basado en unas premisas indicadas por unos esquemas establecidos por la Unión Europea a través de la directiva ISPAER, con unas etiquetas que son de obligado cumplimiento. Hay que rellenarlas sí o sí, por así decirlo. Incluso hay que recordar que si no se tenía ese dato, el país miembro tenía que generarlo.
Hay otras etiquetas que indican, que son la de voidable, que debes rellenarlas si tienes ese dato, pero no es necesario capturar ese dato si previamente no disponías de él. En definitiva, creamos un archivo GML, que es el que todos conocemos. Estructura principal, el feature collection, el member, que también volveremos sobre el member, que es muy importante a la hora de validar, y lo que indicaba de etiquetas diferenciadas, de área, etiquetas que, bueno, que son necesarias de cara a Europa, pero al ciudadano no le son, no siempre le son de utilidad, como es el Begin Live en el Live, ¿no? Y, por supuesto, las etiquetas fundamentales de la geometría propia de la parcela, de la superficie, muy importante, evidentemente, y, como no, insistiré mucho sobre esto a la hora de validar, porque es fundamental a la hora de operar adecuadamente con la finalidad que queramos llevar a cabo, es decir, si las operaciones que queremos realizar es de división, segregación, agrupación, las etiquetas fundamentales que juegan un papel predominante y fundamental son local ID y namespace, que ahora veremos a continuación. Ahora le voy a hacer durante un momento a Fernando la palabra, porque en relación a estos archivos GML que estamos aquí acostumbrados, los técnicos estamos completamente acostumbrados a él, pero recordemos que es un formato que puede utilizar cualquier ciudadano no hace falta que sea un técnico para acudir a la electrónica del catastro, evidentemente, y es un archivo que tiene que utilizar. Es decir, puede ser un formato poco amigable para usuarios no especializados. Incluso para los usuarios especializados tienen problemas para transformar archivos CAS o GIS a este formato GML. Y también no se nos olvide que es normal, porque no están en el día a día como nosotros, dentro de la propia dirección general, pueden tener problemas las aplicaciones que ya existen porque no están completamente actualizadas. Porque, lógicamente, como estamos diciendo también hoy en el día de hoy, trabajamos muchas veces para actualizar nuestros propios productos para mejorarlos. En definitiva, ahora Fernando va a comentar que estamos desarrollando un nuevo producto para QGIS, que le cedo un momento la palabra para que... Sí, es verdad. Solamente es que es una cosa un poco rara porque hasta ahora no lo habíamos hecho, pero hemos hecho una programación para hacer un complemento de QGIS que lo que hace es la cartografía que se esté tratando, dibujando en QGIS, generar el GML de cadastro con la gestión de etiquetas que corresponda e incluso simular en QGIS cómo va a ser la validación y ya te dice si tienes errores, dónde los tienes, para que incluso antes de que vayas a la sede electrónica ya tengas una herramienta. Es simplemente que hemos generado un complemento porque pensamos que a algunos técnicos, sobre todo los que manejáis GIS, os puede venir bien. De estos hay otros, digamos, en el mercado, en la web, el colegio tiene un conversor, que es una solución más simplemente en ese afán de poder ayudar. Yo creo que lo subimos ayer. No está subido, no está pero lo vamos a subir a GitHub. Sí, lo digo sí, al revés. GitHub, sí. GitHub, eso es. ¿Vale? Tenemos que, sí, lo tenemos prácticamente listo, es hablarlo, verlo también si subimos al SEO, ¿no? De la publicidad que se le da. Sí. Y simplemente que, bueno, y por supuesto esperamos vuestro feedback al respecto, porque hemos, sobre todo Laura, que es la ha creado la aplicación, hemos trabajado sobre esto para que opere de forma muy similar, o si no es prácticamente la misma, salvo alguna excepción, que la sede electrónica, para que cuando se opere con esta implementación sobre QGIS, en la sede electrónica no haya ningún problema. Va a ser más o menos trabajar en la sede electrónica, pero dentro con QGIS y de forma muy rápida, porque tú vas a seleccionar las parcelas y te va a permitir conservar la referencia catastral, si he llegado el caso, es decir, si cumple los requisitos que han de cumplirse en la sede electrónica para conservar la referencia catastral, te lo va a dejar, te lo va a indicar. Si no es acorde a la misma validación que la sede, no te va a dejar poner SDGC y te va a cambiar automáticamente a local. Estos tipos de juegos que son complicados, hay que estar acostumbrados a tratarlos, que ahora los veremos en el informe de validación gráfica alternativo. Toda esta información, que a veces es un poco densa y que si no estás acostumbrado te puedes perder un poco, la idea es que esta aplicación haga esa operación por el usuario. Y luego tiene algunas mejoras respecto a otros aplicativos, que es que, por ejemplo, trata bien las parcelas con huecos. Las parcelas que tienen dentro de otras parcelas, que siempre dan mucha guerra,
aquí se pueden hacer relativamente bien. Y si veis algún problema, pues Nos lo comunicáis. nos lo comunicáis, por favor. Contáctenos de la sede y ya está. Que vamos a hablar sobre el contáctenos otra vez. Gracias, Fernando. Bueno, y eso para obtener el GML, sobre lo que volveré ahora, sobre el namespace y localidad, que es lo que valida, lo que conforma la validación luego en la sede electrónica. Pero seguimos en el paso previo, aún no hemos podido validar nuestro archivo. Más comprobaciones que son cuestión de topología. Por supuesto, tiene que haber coordenadas en la etiqueta de PostList, que es la que define la geometría de la parcela. Por supuesto, también tiene que ser una geometría cerrada, es un polígono cerrado, es una entidad cerrada, tiene que ser coordenada primera y última, debe ser la misma. Y para que sea igual condición geométrica matemática básica, un polígono no puede ser 3 puntos alineados. Más comprobaciones. Bueno, toda esta validación geométrica, toda se estructura en la etiqueta de PostList, que podemos ver ahí. Aquí está todo el error posible respecto a estas 3 validaciones que hacemos. Todo va a estar en esta etiqueta, donde, bueno, tenemos lógicamente el archivo GML de dimensión 2, como hemos comentado, y el count del número de vértices que compone la geometría que se está validando. Por supuesto, los usos, no sé cuántos municipios, más de 8.500, o sea, municipios en todo el territorio nacional. Validamos a nivel municipal siempre, es decir, en un mismo archivo GML, en distintos sí, por supuesto, en un mismo archivo no puede haber más de un EPSG. ¿Por qué? Porque sí podemos tener diferentes EPSGs a nivel, supuesto, nacional, autonómico, provincial, pero no a nivel municipal. Y, por supuesto, no podemos añadir a la sede 2 archivos GML con EPSG distintos, que trabajen en 2 usos distintos. El mensaje va a ser muy claro en todos los casos, como decía, por eso es bueno lo de las etiquetas, porque estructuran y nos permiten apuntar directamente al posible error del archivo. Y es fácil buscarlo en el propio archivo. Un solo uso, reitero esto, ¿no? En el mismo archivo, por supuesto, y no podemos traer archivos de distinto municipio porque no operamos operamos a nivel municipal, y eso, por supuesto, os lo van a dejar, llegará el momento, os lo van a dejar también medianamente claro en la gerencia correspondiente. No podemos operar en municipios distintos con el archivo GML. Y en este caso, hablando de la validación, sí exportamos en la sede electrónica y cuando hablamos de WMS, WFS, sí trabajamos con otros EPSGs distintos, ¿vale? Contemplamos más opciones, pero específicamente para el caso del archivo GML solo tratamos los EPSG asociados a proyección UTM en los 2 sistemas de referencia nacionales, que conocemos perfectamente. También muchas consultas llegan, muchas incidencias, que además estas sí que no podemos hacer nada de servicios centrales, la competencia es de las gerencias totalmente, que es que tenemos base gráfica pero no tenemos información alfanumérica. Eso significa que podéis descargar la parcela, pero no la vais a poder encontrar en la sede electrónica. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que lógicamente tenemos una base gráfica que a lo mejor está creándose en ese momento y dándose información de alta del titular y de toda... y por supuesto del valor catastral y toda la información asociada, pero ahora mismo no la tenemos. Hay una base gráfica, pero no hay tabla alfanumérica asociada a la base gráfica. Este es el mensaje que en tal caso se va a emitir por parte de la sede electrónica. Sobre este quiero hacer especial hincapié porque llegan muchas incidencias, muchas, y esta sí que, repito, no es como otras que podemos directamente, son pequeños solapes, directamente lo hacemos desde servicios centrales para no molestar con pequeños solapes a las gerencias, ya bastante trabajo tienen ya. Pero en este caso no se puede hacer nada. O sea, cuando se emita este mensaje, poneos en contacto con la gerencia porque es la única solución posible. Lo que comentaba, os la podéis descargar, la pincháis mediante esta opción de aquí. Cuando estáis en la sede electrónica, pincháis y la podéis descargar directamente. Pero, y además la descargaréis y cuando deis a la opción de descarga, aquí se pone su referencia catastral porque está en la base gráfica. Tenemos referencia catastral, tenemos código de identificación único. Pero si la ponéis en el buscador, no la vais a encontrar.
fundamental, área gráfica y numérica, deben coincidir. Lo mejor es que sea, o sea, hay una regla matemática por ahí que ahora mismo no la tengo disponible, pero vamos, la conclusión es que al metro cuadrado va a entrar, o sea, que se redondee al metro y que sea coincidente tanto la que pone en la etiqueta descriptiva, que es una etiqueta, recordemos que el archivo GM es un texto plano, lo abrimos con el bloc de notas, lo editamos en un momento. Este número aquí indicativo debe corresponder con el área superficial calculada geométricamente, calculada matemáticamente, lo que os comentaba, con que esté redondeada al metro es suficiente, porque además también es importante recordar que las certificaciones se emiten al metro cuadrado, es decir, nunca metimos certificaciones descriptivas y gráficas con 53.005 metros cuadrados, siempre redondeado al metro cuadrado. Aunque lógicamente si metemos esto en una, como he dicho, en QGIS, pues podemos tener los decimales que queramos obtener. Bueno, otro gran caballo de batalla que ha sido el fichero multirecinto. Igual no es una cuestión, no es algo que no queramos hacer porque no se pueda, porque hasta hace año y medio funcionaba. Es una cuestión práctica y apoyada en el Real Decreto Legislativo que nos ampara. En su artículo 6, enclavada, pues una misma naturaleza, concepto de clase de bienes inmuebles, efectos cadastrales, bien inmueble, la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza enclavada en un término municipal cerrada por una línea poligonal. Por favor, recordad que tenemos, igual que entre finca registral y captación catastral tenemos muchas correspondencias, también hay algunas diferencias y entre esas diferencias está esta. Nuestro código identificativo único, la referencia catastral, está asociada a una única parcela. Cierto, tenemos todavía en la base gráfica muchos multirecintos. Uno de los motivos por los que se ha capado el introducir multirecintos es para reducir sistemáticamente este número de parcelas multirecinto que tenemos en nuestra propia base gráfica. Es decir, un motivo es asociado a la base legal y otro motivo es para no incrementar unas geometrías que estamos depurando y que queremos corregir. Francisco, convendría decir que el hecho de que no se admita un multirecinto no imposibilita que se puedan meter en un único fichero GML varios recintos. Claro, es lo que voy a explicar ahora. Vamos a volver sobre esto, gracias por la puntuación. Efectivamente, ¿y cómo va a identificar esto? Con el local ID en NSpace. ¿Por qué? Porque, como digo aquí, como ha comentado, podemos meterlo directamente, pero tiene que estar con un código único. Es decir, aunque ahora mismo tengamos referencia catastral, luego sí tendrá referencia catastral, por supuesto, única. Dos geometrías separadas en el espacio, como podemos ver aquí, que es la 39 y la 39-1. Aunque inicialmente podíamos crear un GML, no había ningún problema en que pudiésemos tener un código, en la base catastral final, el resultado final, no va a ser así. Va a ser un código identificativo único. Por eso, bajo una misma estructura member, ahora lo vamos a ver más detenidamente, no podemos utilizar dos geometrías, es decir, no puede haber dos post-list dentro de un member. ¿Por qué? Porque el member también contiene el identificativo local ID y namespace. Y como son dos geometrías y un único member, es decir, dos geometrías y un único par de local ID y namespace, no es posible identificar individualizadamente las dos geometrías. Ese es el motivo, entre otros. Y como bien indicado, es posible, pero es posible. Utilizamos otro member y no pasa absolutamente nada. Lo que os comentaba aquí es un archivo. Sí. Una pregunta. Se puede dar el caso de fincas registrales discontinuas, es decir, que son separadas por algún elemento del geográfico o lo que sea, y que tienen dos referencias, por tanto tienen dos o más referencias catastrales. Ten en cuenta que cuando nosotros aportamos documentación para que se inscriba en el registro de la propiedad, el registrador lo primero que nos dice es: yo trabajo con fincas registrales. Sí. Entonces habrá que hacer un GML multiparcela. Pero no siempre les funciona a ellos. No, pero a ver, cuando nos ocurra eso, lo que tenéis que indicar al registrador es que da igual, aunque él lo solicite como tal, que es imposible, porque es imposible, no podéis generar un informe ajustado exactamente a una finca registral. Sí podéis, podemos acceder a los informes correspondientes a fincas registrales, informes distintos que sean correspondientes, coetáneos perfectamente, con las fincas registrales que se quieran inscribir, no hay ningún problema.
pero hay que indicar que lo que no se puede obtener es un informe de validación gráfico alternativo positivo ni negativo, no se puede obtener ninguno que sea finca registral acorde al concepto de finca registral del registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque es, como tú dices, ellos admiten bajo un mismo código, un único código, varias geometrías separadas en el espacio. Nosotros no, son códigos distintos, son formas de trabajar un mismo dato de forma distinta, no pasa nada, somos bases de gráficas distintas, pero se puede trabajar en ambos sentidos, es decir, tú aportas otro informe de validación gráfico alternativo, lo asocias a esta finca registral, otro CSV y todo queda perfectamente detallado a nivel catastral y a nivel registro. No hay ningún problema. Pero es cierto que no se puede emitir ese informe. Es un poco complicado porque si la unidad de comunicación gráfica con el registro es el informe de validación gráfica catastral, es el medio de transporte de la geometría. Ahí no... Pero repetimos, pero acordaos que la finalidad última es que cuando eso se incorpore, es decir, imaginaos que es una división que queremos incorporar a una finca registral previa. El registrador no tiene ningún problema en hacer su operación, pero nosotros, es decir, para que tú luego tengas constancia de base gráfica sobre el catastro, hay que hacer la operativa de la codificación mediante el centro catastral. No vamos a asimilar el de finca registral. Al final, cuando tú vayas a la sede, la operativa que estamos indicando va a estar así, la resultante va a ser esta. Aunque hay un proceso previo que parece que no hay comunicación, pero al final la comunicación va a ser perfecta y no hay ningún problema. La finca registral va a estar incorporada adecuadamente de la tipología que asume el registrador de la registro de propiedad, pero la sede electrónica, lógicamente, esa figura inicial no va a ser así. O sea, ese documento registral no va a ser exactamente la misma codificación porque no la podemos generar en nuestra base gráfica. Pero no hay ningún problema. Hay una información aportada en el registro perfectamente válida y que casa gráficamente perfectamente con el catastro. La única diferencia es la codificación. La única diferencia es el nombre, pero la base gráfica es la misma. ¿Sí? Pues este es el caso claro. Imaginaros que aquí donde meteríamos, ¿veis? Aquí hay un único... es que no sé muy bien. La cuestión es que hay un único member y hay muchos polis. Muchos polis. Y aquí tendríamos 25 geometrías. ¿Pero qué pasa? Que el identificativo, aquí lo veis, en namespace y el localidad está aquí. Si hacemos esto es una finca registral. Muchas geometrías que pueden estar separadas o no en el espacio, identificados por un único código. Eso es el concepto de finca registral. Dos etiquetas member, dos geometrías. 2, 3, 4 o 1500. El concepto de referencia catastral. Pues no sé. Aquí, bueno, aquí era, debería haber, no sé por qué, la misma, pero indicando que es dos etiquetas member y dos geometrías asociadas a la parcela. Es decir, el concepto catastral. ¿Vale? Si el concepto registral sería una etiqueta member y las geometrías que queramos. ¿Sí? Bueno, si hemos superado todas estas pruebas, por así decirlo, ¿vale? Que son comprobaciones que son lógicas, porque eso, recordemos que las comprobaciones son, primero, porque tenemos que ajustarnos a un fichero GML, debemos ajustarnos a lo que nos indica la directiva SPIRE, debemos ajustarnos a topología, debemos ajustarnos a la codificación de referencia catastral, y si hemos pasado todos estos criterios, podemos validar. Y la validación, ¿qué puede resultar? Positiva o negativa. No he metido antes un caso porque puede ser confundido a veces, que es el de los solapes. El de los solapes tampoco te va a dejar validar. Es decir, la sede te va a indicar que tienes un problema y no te va a dejar mostrar la validación del archivo. Los solapes y los huecos pueden ser en la base gráfica catastral y, por supuesto, también puede ser en las geometrías aportadas por el usuario. Inciso, la aplicación que comentábamos antes también va a comprobar los solapes de las geometrías aportadas, ¿vale? Como veis aquí puede ser un solape con la zona al lado, que seguramente sea porque el usuario, el ciudadano, quiera hacer una subsanación de discrepancias, que sería aquí, porque estamos afectando a esta parcela y a esta de estas dos. Estas son las geometrías aportadas, estas las geometrías afectadas. Hay solape, pero mi intención es diferenciar lo que es un solape porque queremos hacer una subsanación o una actuación que queremos corregir parte del parcelario,
o cuando son problemas directamente de geometría, de solapes. La diferencia que va a estar, aunque aquí es un solape, pero porque queremos avanzar hacia una alteración catastral, y estas porque tenemos un problema de las geometrías aportadas, que tampoco permite la validación. Simplemente este caso no lo incluí en el anterior porque quería confrontar ambos ejemplos. Sigo indicando como solapes huecos, aunque sabemos que esto seguramente sea una actuación que queremos formalizar frente a catastro, el notario no registro. ¿Vale? Recordad, por favor, que estas diferencias, estas pequeñas diferencias que estamos teniendo aquí, lo que se llama discordancias por parte de la sede electrónica del catastro, estas discordancias te las puedes descargar automáticamente, no las tienes que generar, no las tienes que buscar y no tienes que irte a ninguna aplicación de GIS o de CAD para obtenerlas. A través del propio CSV del informe negativo, obtenemos el informe negativo y nos proporcionará el correspondiente CSV en cotejo y descarga de documentos, que están dentro de la sede electrónica del catastro, en este ámbito. Directamente pasamos aquí. Introducimos el CSV correspondiente, el informe emitido anteriormente, pulsando sobre XML, dominio 1, que es el que vemos anteriormente, que aunque no se aprecia, que va a ser este de aquí. La cuestión es que la zona afectada que no nos corresponde, que nos ha dado un negativo, la tenemos directamente a descarga. Y los sobrantes también. Vamos a tener el parcial de la parcela y las parcelas completas afectadas. Esto volvemos a incorporar, nos lo descargamos, los incorporamos conjuntamente sin hacer nada, directamente en el mismo momento lo descargamos, la sumamos al archivo anterior y obtenemos un positivo. Excepción cuando nuestro archivo es originalmente un multirecinto. Sobre esto, recordad que podemos convertir un multirecinto a un GML que pueda ser validado. Es decir, por ejemplo, tenemos un camino, que nos pasa mucho con los caminos, tenemos un camino a descarga a la sede electrónica del catastro, te lo descargas y es un multirecinto. Es decir, que está varias geometrías cortadas en el espacio. Esas geometrías las podemos convertir a un archivo GML que pueda ser interpretado por la sede electrónica. Tan fácilmente como cada una de las geometrías la metemos en una estructura member nueva o directamente con el aplicativo que estamos generando cuando lo subamos a producción. Lo que quiero indicar con esto es que en esos casos en los que nuestra base gráfica por detrás esté generada en multirecinto, es el único caso en que esta operación no va a dar el resultado esperado. ¿Por qué? Porque no va a saber partir adecuadamente el multirecinto. Ese es el problema, ¿vale? En el resto de casos, cuando descarguéis esta información de aquí y la suméis al archivo previo que ya teníais, obtenéis el positivo directamente. No hay que hacer nada. ¿Vale? Todo esto, las incidencias que os he comentado y la forma de solucionarlas y esos mensajes emergentes e información detallada de cómo podemos solucionarlos, está en el asistente bueno, ahí tenéis el enlace y directamente también está la página principal de la sede electrónica del catastro. Dentro del apartado de técnicos, en incidencias de la SEC, aquí es un desplegable que vais recorriéndolo, da información de cuál es el problema con la misma etiqueta que os da el problema. El mensaje emergente de la sede es este, o este, o este, o este. Pincháis sobre él y tendréis la respuesta, se indica directamente cómo se puede solucionar ese problema que está afectando a tu archivo y por lo que no puedes validarlo en la sede electrónica. Por supuesto, si aún así hay algún problema, contáctenos. Lo tenemos directamente también en el asistente y arriba en la página principal de la sede electrónica del catastro. Arriba a la derecha. Hemos superado la prueba inicial, que es que hemos cargado el archivo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la operativa de validación. Aquí es cuando vamos a hablar sobre todo, fundamentalmente, de las etiquetas que os comentaba anteriormente. Simplemente igual, pasar muy rápido, el origen, la intención del informe de validación gráfico alternativo es acabar en una actualización de la base gráfica. Superado el correspondiente procedimiento y cuando corresponda iniciarlo, siempre. Partiremos de un informe que es el documento básico para trabajar y obtendremos la incorporación de este informe a nuestra base gráfica catastral con el alfanumérico correspondiente cuando haya que modificarlo. Se incorpora y ya podremos descargarnos la nueva certificación descriptiva y gráfica basado en nuestro previo informe
positivo. Igual solamente mencionar que estamos en dos supuestos, en la declaración, en la subsanación, acorde a los artículos que los regulan. Igual un inciso, pero que opera al revés, que es trabajamos sobre la geometría del parcelario con una aplicación directa y obtenemos los GMLs. Es otra forma de operar. Yo creo que bueno, la impresión nuestra a través de las incidencias es que realmente los técnicos no trabajáis con el editor parcelario. Está más enfocado, realmente tiene más aplicación directa para un usuario no especializado. Sobre todo porque operas de una forma más parcela a parcela y los GMLs, sobre todo si se controlan adecuadamente los programas GIS y CAD, te permiten una actuación masiva, mucho más directa, más rápida edición que el editor de parcelario, que tiene, por supuesto, una gran utilidad focalizada sobre todo para el usuario que no es técnico. En la validación entramos de lleno en lo que comentábamos antes, que marcan todo el ritmo, que estos son dos etiquetas dentro de una etiqueta primigenia. El local ID, que puede ser, lo que comentamos antes, una referencia catastral siempre y cuando se va a mantener ese código de referencia catastral propio, que ya está en la base gráfica catastral, siempre y cuando se cumplan unas ciertas premisas. Se podrá mantener las 14 posiciones. Recordemos que el informe, por supuesto, siempre es a nivel de parcela. Siempre. Por eso siempre 14 posiciones. Es decir, el local ID puede ser una referencia catastral o una codificación propia que haga honor a la futura escritura, por ejemplo, donde pongamos segregada 1, división 2, el nombre del titular futuro, lo que queramos. Y, por supuesto, también puede ser la codificación de la referencia catastral. Eso sí, cuando se haga esa imposición, el namespace tiene que ser acorde al local ID. Por eso decía que estos marcan el ritmo de toda la actuación de validación. El local ID, si es referencia catastral, tiene que ser forzosamente sdgc.cp. Otra cosa es que ahora veremos que al validar el archivo te diga la sede, no puedes operar la forma que tú pretendes, porque la parcela que tú me estás indicando no cumple los criterios superficiales que deben respetarse para que se pueda mantener la referencia catastral. ¿Cómo lo van a marcar? Este cuadro lo identifica todos los casos que tenemos. Este es el cuadro que intentamos, reitero lo de la aplicación de antes, es lo que intentamos también reproducir en la aplicación anterior para que el usuario final vaya con ese trabajo hecho de forma previa y no haya ningún problema en la validación. Lo fundamental es que tenemos dos códigos, dos estructuras básicas. El número de parcelas originales, lógicamente, de las que partimos, y el número de parcelas propuestas, las que queremos aportar, es decir, la que estamos realmente aportando a la validación. Según cómo operemos, según el número de estas y cómo operen entre ellas, podremos tener una alteración u otra, que la propia sede te va a dar indicaciones de cuál es, y en los casos que se comprueban en este cuadro podrán ser una solo o varias. Es decir, número de parcelas originales es una. Aportamos una única parcela original. Estamos actuando contra una única parcela catastral. Pero, sin embargo, las parcelas propuestas son más de una. Y además, el namespace es un SDGC. ¿Por qué nada más que te permite que sea una segregación, una subsanación? Porque es el único caso en que se puede mantener el SGC. El SGC con la segregación se mantiene. Recordemos que en segregación se mantiene la referencia catastral y, por supuesto, en la subsanación también. La parcela no desaparece, se modifica, pero no desaparece. En la división, la parcela, la referencia catastral va a morir. En la segregación y la subsanación, no. Por eso el namespace, uno de ellos, el otro no puede ser, es SDGC. Esta misma operativa vamos a ver que es cuando validemos el archivo, te va a dar estas opciones. En el aplicativo directamente te va a dejar seleccionarlas una u otra, pero no te va a dar agregación. En este caso, no vas a tener la opción de división ni de agregación, solamente segregación, subsanación. Otro caso, igual, parcelas catastrales, afectamos a una parcela catastral. Y estamos en el mismo caso que antes. Propuestas son más de una, pero, diferencia importante, el namespace no aparece SGC, son todos local. Pues si son todos locales, no estamos respetando o no deseamos respetar
la receta cadastral es una división. Si partimos de una única parcela y generamos varias finales, que es nuestra intención, recordemos que aún no existe la base gráfica, es la intención, y son todos con, no hay ningún namespace SGC, es una división. Se van a generar dos o más, según el número que indique NPP, 2 o más nuevas referencias catastrales. Así podemos seguir por todo ese cuadro de validaciones. Esto por supuesto, está colgado también, ahora lo indico, si entramos en la sede, os indico dónde está toda esta información. Esto está disponible en la sede electrónica en varios documentos. Este cuadro lo tenemos repetidos en distintos documentos que están disponibles en la sede electrónica. Podemos batir todas estas opciones posibles. Estas opciones posibles son las que van a estar directamente cuando validemos el archivo. Es decir, hemos cargado el archivo y aquí nos da la opción validación positiva y nos va a preguntar en el caso de que el cuadro anterior permita la pregunta. Es decir, en este caso no hay opción división. ¿Por qué? Porque estamos en el que comentábamos antes. NPO es igual a 1, parcela cadastral, 1, parcela propuesta, por ejemplo, 2. Pero el namespace es local. Es una división, no es una asociación, porque la asociación vamos a respetar nuestra referencia catastral y el usuario, el técnico o un tercero competente ha creado el archivo de esta forma. Pues, lógicamente, no cumple este criterio, no es una subsanación, no es una segregación. La única opción posible cuando partimos una original en varias es la división. Igualmente podemos seguir actuando sobre el cuadro anterior, porque tampoco vamos a entrar a ver todos los casos. Como digo, está disponible el cuadro anterior en muchísimos sitios de la sede. Pero en este caso es NPO mayor de 1, NPP igual a 1. Y además hay un identificador SGC que nos está indicando que quieres mantener la referencia catastral, que estamos indicando que es una agregación acorde a la legislación, a la ley hipotecaria. Es una agregación y queremos mantener la referencia catastral de la parcela primigenia, la parcela a la que vamos a agregar la que estamos aceptando. Todas se quedan, la única opción es que partimos de un número superior a 1 y la final es 1. Y como el SGT lo queremos respetar, tenemos la opción de, bueno, en este caso tendremos la opción de agregación. Vamos a la anterior. Pero lo muestro, ¿vale? De agregación y subsanación. Ahí sí que se muestra el desplegable. Igual que antes en división, aquí no había, en este caso no había desplegable, en este, bueno, en este sí. Porque estamos en el caso mayor 1 igual a 1. Mayor 1 igual a 1 y un SGC, agregación o subsanación. Ahora volveremos sobre este caso de subsanación cuando el número de parcelas originales y propuestas no coincide. Este es el caso que le hemos comentado una vez de los cuchillos, que bueno, hay que tener cuidado con los cuchillos y cuando generamos estas parcelas nuevas, cuando hablamos de subsanación. Por supuesto, la agregación, por supuesto, puede ser 1, 3, 4 o 25. Seguimos con los mismos casos, que repito que está puesto en la sede. En definitiva, vamos a tener un archivo estructurado, el archivo GML, que esta vez se codifica por colores para que se vea el trabajo de las distintas etiquetas y cómo operan de forma individual y, por supuesto, cómo operan, como hemos visto, de forma conjunta. En verde, es decir, esto está sobre todo pensado para alguien que vea por primera vez este archivo GML, para que sepa cómo está estructurado y qué etiquetas deben ser modificadas según la actuación que queramos realizar. En verde, las etiquetas o parte de etiquetas que no precisan de ningún tipo de modificación son reproducibles íntegramente para cualquier archivo GML para hacer la catastral. Sobre esto una única puntualización, ¿vale? Esto está pensado para el usuario, ¿vale? No para nosotros como productor del dato. Nosotros, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el live version lo podemos, es un dato VDB que lo podemos cambiar o no, pero son etiquetas que realmente el usuario no va a tener que cambiar en ningún momento. La sede lo va a coger adecuadamente y no va a haber ningún problema. Por eso digo que aquí hay un pequeño matiz, porque nosotros como productor de datos sí que tenemos, claro, un formato muy específico de esta parcela, pero a la hora de traerla a la sede electrónica no tiene por qué ser así.
En rojo, etiquetas o parte etiquetas que precisan ser verificadas en su caso no siempre, modificadas para cada archivo GML, independientemente del número de geometrías incluidas en el archivo. En rojo, ¿vale? Tenemos aquí al lado de Multisurface, al final, tenemos ese name que es el enlace del EPSG. ¿Vale? Lo comentaba, esto tiene relación con el municipio. Lógicamente, esto nada más que tiene que ser modificado si cambiamos de municipio. Estamos todos trabajando, por ejemplo, el que opere directamente en Madrid siempre, pues el EPSG no lo va a cambiar nunca. Etiquetas o parte etiquetas que igualmente hay que verificar, en su caso, no siempre, modificadas para cada archivo GML y para cada tipo. El EPSG, lógicamente, si no cambia en un municipio, tampoco cambia para cada geometría. Pero las etiquetas en negro sí pueden cambiar para cada tipo de geometría incluido en el mismo, según la alteración catastral a realizar. ¿A qué volvemos a lo de siempre? Pues a la codificación, lo que hablamos antes, todo está relacionado, volvemos a la codificación única catastral, referencia catastral, diferencia con finca registral también. ¿Y cuáles cambian para cada una de las geometrías? Puede haber aquí 50 geometrías y aquí, por supuesto, el local ID tiene que ser único, si no también se quejará. Estas, las negras, las cambiamos dentro del archivo para todas las geometrías. No siempre. El SGC se puede quedar, por ejemplo. Pero el local ID, sí. Y en azul, etiquetas o parte etiquetas, relación que tiene una relación geométrica. La modificación del total o parte de una de ellas implica la modificación de las otras. Pues lo que decíamos antes, la geometría directamente por coordenadas que conlleva el cálculo geométrico de su correspondiente área y la etiqueta área value que se introduce manualmente si queríamos, lógicamente las aplicaciones la calculan automáticamente y la introducen dentro de esta correspondiente etiqueta. Pero estas dos tienen que estar relacionadas, si no, igualmente no podremos validar adecuadamente. ¿Y cuál más? En nuestro caso, etiqueta label, igual es una etiqueta que no es necesaria cada usuario de la calle, o tampoco respecto a los técnicos, no hace falta, puede ser la misma, no se chequea. Y el centroide. Y etiquetas, por último, cuya modificación es de libre elección. Bueno, pues lo que también, igual, pues aquí pues es el caso del, y repito, nosotros como productor no debemos especificarlo, pero como usuario que queremos hacer un informe, etiquetas como el centroide, pues bueno, no nos... o sea, no hacemos, por ejemplo, no hacemos una comprobación del centroide geométrico de los vértices respecto a la coordenada que indicamos, ¿vale? Nosotros, por supuesto, sí lo emitimos correctamente cuando exportamos el dato. Y ya no me queda mucho, voy a acabar rápido, ahí damos paso a preguntas. Simplemente unas recomendaciones que yo creo que, bueno, Juan Carlos ya ha hecho también alguna referencia a esto. Esto pasaba, realmente cada vez pasa menos, por supuesto, porque también estáis ahí vosotros, que hacéis para los ciudadanos los VGA adecuados y coherentes. Con esto quiere decir que antes nos solicitaban muchas veces, incluso notarios y registradores, que pudiésemos validar con una parcela. Tú ponías la parcela y nosotros completábamos el puzzle. Eso no podemos hacerlo. Lo que indico aquí realmente no es un solape. El usuario quiere afectar a la parcela del sur, pero nada más que nos da la parcela que quiere ejecutar. Eso no podemos, no nos corresponde a nosotros asumir esa función porque no tenemos la idea global que va a tener el ciudadano o el técnico trabajando para ese ciudadano, precisamente porque ellos son la operativa que quieren finalmente plasmar en la base gráfica catastral. Nosotros no podemos interpretar ese dato. No podemos y no debemos interpretar ese dato. Esto quiere decir que la situación inicial es una parcela modificada que afecta a varias parcelas en la modificación de su lindero, su perímetro completo. Este es el caso que nos pasaba antes y que nos han requerido a veces que implementásemos nosotros el resto, y repito que no podemos ni debemos hacerlo. Por lo tanto, el usuario o el técnico trabajando para el ciudadano o el usuario debe darnos el conjunto, el perímetro, es decir, exceptuando en dominio público en urbana, que también, como también sabéis, no tenemos a día de hoy catastrada el dominio público en zona urbana. Bueno, no tenemos geometría por detrás. Y yo pregunto, a mí me contratan para una finca y yo hago SGML, ¿por qué tengo que arreglar las demás?
Si, por ejemplo, mi cliente dice, yo te voy a pagar la mía y los demás no quieren arreglarlo, ¿por qué tengo que arreglar yo 8 o 9 fincas? Pero a ver, no, Ya. no es arreglar la de los otros, es que la tuya afecta tu. Vale, pero yo te doy mi GML de mi finca y luego tú tendrás que arreglar con el colindante o mandarle lo que sea. Yo tengo que arreglar mi finca y la finca de al lado con mi colindante. No, pero es lo que hemos dicho antes. Recordemos, por favor, que esto es, basándonos un poco ya en plan técnico puro, esto es una geometría continua con una topología concreta. Si tocamos una, tocamos el resto hasta que podamos completar el puzzle. Vale. No podemos ejecutar, uno, por cuestiones netamente legales, no podemos actuar independientemente al resto, hay terceros afectados, pero ese compromiso de no afección a terceros es también topología básica geométrica. Si tocamos una parcela y completamos un puzzle, el puzzle tiene que estar completo. Vale. No podemos dejarlo descolgado. Y sale positivo, ahí sí que sale positivo, efectivamente. Claro. Pero aunque salga positivo, ¿dais trámite de audiencia a los colindantes? ¿O se da trámite de audiencia? Sí, o sea, sí. Recordemos que, por supuesto, está el informe. El informe cumple una función que es actuar sobre la base gráfica. Luego está la parte procedimental. Por supuesto, luego hay que cubrir a la gerencia, te vas al notario, te vas al registrador y hay una operativa detrás basado en ese informe. ¿Vale? El informe solamente cumple una función, que es confrontar un parcelario actual con un parcelario futuro. Por supuesto, luego están los procedimientos habilitados al respecto. Yo ahí... Un segundo nada más. Aparte de eso, el artículo 9, apartado B, párrafo 4, me parece que es, de la ley hipotecaria, dice que el GML de la representación gráfica alternativa que se presente tiene que respetar la delimitación de la finca matriz o de todas las parcelas catastrales afectadas. Me parece que la redacción es esa, te la busco luego. Vale. ¿Pero esto es ahora o era desde el principio? Desde el 2015 que está la modificación de la ley. Yo ahí veo, más que un problema, veo una oportunidad y veo que la ley nos ha dado una... la ley con este contexto lo que ha hecho es darnos unas oportunidades, porque lo que nos está pidiendo es que no arreglemos la finca de mi cliente, es que hagamos una gestión catastral integral. Y eso, si lo sabes traducir en términos de oportunidad, pues es que realmente tu cliente es este y son los de alrededor. Ya, ¿vale? pero es que me ha pasado este caso concreto. Lo de al lado se lava las manos y dice, arréglalo tú si quieres. Es cierto que el problema a lo mejor coge otro volumen, otra magnitud, ¿vale? Pero te toca a ti y a tus habilidades saber rentabilizar eso. Pero yo creo que más que un problema es una oportunidad. Sí, el micrófono. Que no... Gracias. Bueno, una cosa, es que tenemos que partir de una cosa, de que esas afecciones, para que esas afecciones que se aprecian muchas veces son afecciones gráficas, no reales, porque sobre el terreno existe una realidad física, a lo mejor comprobable y verificable desde siglos, o sea, desde 1868 que teníamos las hojas kilométricas, por ejemplo. Y de repente, ahora, por lo que sea, existen una serie de... Cuando eso lo trasladas georreferenciado a la cartografía catastral actual, existe una afección a fincas colindantes, que es una afección, digo, gráfica, no real. Entonces, bueno, lo lógico es que si yo, propietario de una finca que gráficamente no es correcta, debería ponerme en contacto con Catastro para subsanarla también. Sí, por supuesto, claro. O sea, la subsanación en cualquier momento es un procedimiento. Pero es que eso en las notificaciones que pasa Catastro a los colindantes, cuando notifica, no lo pone. Lo primero que ve el inquilino, que dice, coño, me quitan metros. A ver, un momento, por un lado. El informe tiene una función... ¿Alguien más? A ver, recordemos que el informe es una parte del todo. Es decir, el informe tiene la limitación de actuación gráfica, por así decirlo. Luego, por supuesto, hay un mundo alrededor jurídico, como estamos viendo aquí todo el rato, de otros organismos que intervienen en este proceso, lo que acaba de comentar. Esto no es una cosa aislada que podamos tratar solamente, que esto solamente es la componente geométrica, que la actuamos así porque estamos pensando después en las siguientes partes que vendrán. Por eso queremos el completo y no solamente la parcela que interesa al titular subsanar. Por eso hace falta el completo, para que se vea la afección completa, pero no nosotros. Cuando te vayas al notario también lo va a ver y cuando vaya al registrador también lo va a ver. El conjunto tiene que verse por parte del usuario, por parte nuestra y por parte de otros organismos. Es más, y otros que deberían intervenir o que deberíamos tratar
no sé con quién lo comentaba antes en el descanso, otros organismos que deberían participar también de esto, que son, por ejemplo, los ayuntamientos, cuando se hacen las operaciones de segregación. Igual, repetimos, que esto no es buscar la rigidez o la excelencia catastral, que realmente que no, pero cuando hablemos con el ayuntamiento, cuando trabajéis con ellos y veáis que no se acomoda su cartografía de catastral, indicáselo, pero no solamente por validez de la cartografía catastral, sino porque el usuario, el ciudadano, luego va a tener un problema. Como hago una división acorde a la geometría del ayuntamiento y no hago la catastral, cuando vaya el notario se van a indicar y le va a pedir el informe. Y si no lo hace el notario, se lo va a pedir el registrador. Es decir, que al final todos, por supuesto, el catastro también, hay que ponerse de cara al ciudadano, intentar, y es lo que intentamos realmente, por eso estas colaboraciones que, como han comentado Fernando, Jesús y Fernando, el director, pues estamos todos los días estableciéndolas y cuanto más participemos, mejor. Y la base gráfica es la que nos une a todos y está la referencia legal que indica que la geometría, la base gráfica de referencia, porque es un punto de partida. El punto de partida tiene que ser alguno y es la base gráfica catastral. Eso no significa que sea perfecta, evidentemente, pero es el punto de partida para todos. Además de eso, por lo que estamos aquí, es por la presunción de certeza que la ley otorga a la cartografía catastral, salvo prueba en contra del registro de la propiedad. Que es, y eso, claro, es donde nace todo esto, y es que esas son las reglas del juego. Claro, y además que eso tiene una parte positiva, que es una regla que puede ser mejorable, pero es una única para todos, que es la parte buena. Y otra parte es, como que comentabais antes, alguien puede cogerse a esa presunción de certeza de tal forma que no consigáis cambiar la subsanación o que esa subsanación no llega a puerto. Pero ese punto de partida tiene que estar en algún sitio. Y está en la cartografía catastral. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. Y mientras más actores intervengamos para mejorarla, mejor. Ya estamos aquí participando técnicos, notarios y registradores, y que se sumen, por ejemplo, los ayuntamientos, que además, como bien decía Fernando, parte de la formación que queremos realizar este año es con ellos también, porque son también componentes muy activos con las parcelaciones, las urbanísticas, muy activos de la geometría catastral final, a nivel gráfico y, por supuesto, a nivel jurídico. ¿De acuerdo? Por eso la insistencia de que esto no es un capricho nuestro, es que es una necesidad que nos deis el completo, por garantía de todos. Y porque el resto, cuando participen los restos de los componentes, también lo van a pedir. Perdona, quería aportar sobre el tema anterior, que a lo mejor lo que hay que pensarse es lo que nos van a pagar con respecto a los recursos que nos facilitáis desde la Dirección General de Catastro. Es decir, a lo mejor en el caso de ese levantamiento, se puede hacer el levantamiento de esa persona que te ha contratado para realizar esa parcela y tú puedes hacer una validación gráfica con todo el resto de las parcelas que las obtienes de la Dirección General de Catastro. Y al final obtienes una validación positiva. Puede ser, o sea, y lo que deberías de intentar es la aceptación de los colindantes, sin tener que hacerte el levantamiento de todas las parcelas. Eso es lo que... Claro. Aunque me descargue de la sede electrónica del catastro ese DXF, porque yo trabajo con DXF, al final tengo que hacer un trabajo. O sea, porque ese DXF tengo que modificarle y ya estoy modificando, no es medir, es modificar todas las parcelas que lindan conmigo. Entonces, al final... No, pero actualmente si la ley te dice que lo tenemos que hacer de esa manera, pues tendremos que basarnos en esa base gráfica que tenemos, que es catastro, en la que nos encontramos muchas casuísticas, pero bueno, pues también nos facilita y nos aporta mucho más trabajo, ¿no? Sí. ¿Alguna más? Queda poco, ya seguimos. Terminamos, queda muy poquito. Ahora hablamos sobre esto, pero sobre todo que hagamos la idea que realmente es hacer esta operativa tiene su razón de ser en mostrar el completo. Lo que decía, ¿cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? Por una cuestión igual, no por capricho actual. La única diferencia es con Urbana porque no la tenemos catastrada. Acordaros, los que habéis trabajado previamente, que antes no podíamos obtener un informe positivo en dominio público en Urbana y ahora es un positivo condicionado. ¿Por qué lo llamas condicionado? Porque el registrador debe saber
el notario debe saber y el ciudadano debe saber que está afectando al dominio público. Es decir, cuando hacemos las cosas, se repite muchas veces, colaboramos entre muchas instituciones. Intentamos buscar la solución la óptima para todos. Poner dominio público, que puede parecer alguien que está detectando. Claro, es que el dominio público debe ser protegido por todos. Y no debemos afectarlo salvo que las circunstancias lo requieran o porque realmente el ayuntamiento luego te diga que realmente ese trocito de acera es tuyo. Sí. Lo que trato de decir es que realmente lo veáis como la idea original, la que parte esto, que luego la podemos mejorar y que, insisto, enviarnos las consultas, los puntos de mejora que de verdad que las tenemos en cuenta. Pero que todo lo que estáis viendo aquí, todo lo que planteamos, igual que la herramienta que hemos comentado antes, se hace pensando en facilitar las cosas y en dar un punto objetivo para todo el mundo, como el dominio público condicionado. Para que todo el mundo sepa que puede existir un pequeño problema mucho más allá del geométrico del informe de validación. Repito, el informe de validación es un instrumento para un fin. Y como tal, pues es que es un instrumento que todos estamos acogiendo y que es un documento y además hablamos de vocabulario que entendemos todos. Repito, otra vez, colaboramos ciudadanos porque cuando como técnicos se lo vais a contar y el ciudadano va a saber lo que es un VGA. Evidentemente, nosotros sabemos lo que es un VGA. Cuando acudáis a la gerencia, evidentemente sabe lo que es un VGA. El notario sabe lo que es un VGA y el registrador sabe lo que es un VGA. Todos operamos con un mismo vocabulario, todos operamos con un mismo documento, todos operamos de una misma forma. Eso al final es, que puede ser mejorable, por supuesto, pero es una forma de estandarizar conceptos y ponerlo más fácil a todos. Perdón, vamos a terminar que termine la poquito. exposición y luego hacemos las preguntas, Sí. ¿vale? Bueno, eso, simplemente, por favor, perdonad la broma, os acordáis la cámara publicitaria, lo podemos validar. ¿Vale? Pero, insisto en esto, sí podemos ayudar a descargar la información gráfica asociada. ¿Vale? Los cuchillitos, ¿vale? Tienen su finalidad, por ejemplo, yo lo veo muy útil, un cuchillo cuando afectamos, por ejemplo, a un dominio público en zona urbana y queréis indicar, porque queréis ir al notario registrador, queréis indicar que efectivamente hay esa pequeña alineación de fachada que le corresponde a vuestro cliente. Ahí lo veo una actividad muy práctica porque el registrador lo va a ver. Va a haber una nueva geometría que no existía antes y que la vais a codificar, le vais a dar nombre y se va a ver directamente en el informe. ¿Vale? Pero cuando queréis subsanar una parcela conivente con otra, no hace falta crear una parcela nueva. Modificad el lindero. ¿De acuerdo? Bueno, pero al final es modificar un lindero. Es decir, cuando actuamos con el VGA, si no estamos hablando en zona no catastrada, es modificar linderos. No hay otra, es modificar líneas, independientemente de a quién le corresponda. Pero si sabéis a quién corresponde, hay que separar la cuestión geométrica y luego fundamentarla jurídicamente y con el procedimiento correspondiente. Pero inicialmente los linderos son linderos. El paso previo del VGA solo contempla geometrías. Y si queremos modificar geometrías de parcelario, no hagamos cuchillos entre parcelas que ya existen. De acuerdo. Entonces, si hay una casuística que os de cara, pero usarlo de forma adecuada para informar, por ejemplo, a lo mejor al notario ciudadano, pero que en algún momento determinado esa mini parcela que estás creando, en algún momento determinado se convierte en el futuro, se convierte en un lindero. Porque no tenemos, o sea, igual, en algún momento podemos tener mini cuchillos que pueden venir de estos casos y tenemos la propia base gráfica, pero por supuesto es un elemento a erradicar completamente, es un fallo. Un pequeño fallo en la base gráfica. Nosotros en las parcelas no tenemos para diferenciar parcelas cuchillos. Debemos eliminarlos. Y ya acabo. ¿Vale? Y esto también pasa mucho cuando tengamos que hacer operaciones simultáneas. Recordemos que jurídicamente y geométricamente tenemos dos formas de actuar distintas. Alterar, subsanar, ¿vale? Se pueden complementar, pero primero siempre hay que subsanar. Pongo un ejemplo claro, si alguien quiere luego dividir su futura parcela, mejor que subsane primeramente y luego la divida. ¿Vale? Pero independientemente de la causística que ahora me podéis comentar respecto a esto, y lo vemos, primero subsanar y luego declarar. ¿Vale? Y muchas gracias. Claro, pero es que el VGA te puede contemplar dos cosas, pero es un juego que no... O sea, el VGA lo va a contemplar lo que queráis, ¿vale? Lo que decía, el VGA tiene un límite, no contempla todo
toda la casuística posible que las encontréis en el campo y en el mundo jurídico. El VG, para eso estáis vosotros. Y para eso está que habléis con los notarios, los registradores y los ciudadanos. El VG la va a aguantar, pero luego cuando te llega, a lo mejor vais a acudir al notario y dice, oye, que es que tú estás cambiando también la parcela de al lado. Esto no es subsanación, me la estás subsanando y dividiendo al mismo tiempo. ¿Vale? Que son, el VG lo va a admitir, pero es mejor primero hacer la operación de subsanación y luego la operación de declaración. El VG te lo permite, recomendación. Eso yo no voy a estar controlando si lo habéis hecho, pero el que lo conozca lo va a saber inmediatamente. Yo lo sabría inmediatamente si es una subsanación, una declaración, una operación conjunta. ¿Vale? Hola, buenas. Quería hacer una pregunta a lo de que decía mi compañero. ¿Sería factible para la Dirección General de Catastro, en este caso la sede electrónica, preparar una herramienta en la que tú presentes un GML y te dé el resto de la manzana corregida? No significa que eso se pueda hacer. O sea, es decir, que no haya solapes entre los recintos que vayas a presentar. Lo digo ¿por qué? Porque en este caso el compañero trabaja igual que yo, preparas un DXF, creas un GML. Una vez que ves que entra se solapa con otras parcelas, vas a tu DXF, modificas la linde de 4, 5, 6 y lo verificas de nuevo. ¿Es posible por temas de solape de recintos o geométricamente por recintos que el catastro te indique el resto de las parcelas a subsanar dentro de la misma manzana para que quede en el puzzle completo? Sí, claro. O sea, lo que decía, perdona, te lo pongo la de antes. Sí. Si tú... Claro, no, vamos a la sede electrónica, lo intento... Bueno, ahora si puedo lo preparo la sede electrónica. Esto es lo que os decía. Si tú coges una parcela dentro de una manzana urbana, bueno, justica donde quieras. Si lo imaginamos, si tenemos eso, la manzana dividida en 4, como tú hagas la parcela tuya, la lleves al medio, imagínate, por lo que sea, la llevas al medio de la intersección de las 4 parcelas, eso te lo va a dar. Te vas al XML y esta va a ser la tuya. A ver si veo el ratón. Aquí. Esta va a ser tu propuesta. Lo pone aquí, hacer las propuestas. Y el resultado de la validación, las descargas GML afectadas, y en este caso, si hay un dominio público afectado, por ejemplo, si tú afectas, porque el dominio público en zona urbana, tú no hace falta que hagáis, lo que hemos dicho, no hace falta que hagáis un cuchillito para identificar la parcela de urbana afectada. No. Aunque, si tú haces la geometría afectando a la urbana, aquí la sede electrónica te lo va a cortar. Te descargas este archivo y este es el recorte, este es tu cuchillo de dominio público en zona afectada. Y estas son el recorte, las parcelas afectadas te las va a descargar y aquí vas a tener los siguientes recortes. Eso va a hacerlo automáticamente. Lo tienes automáticamente. Te das aquí, para aquí nada más, que este es el ejemplo que yo he usado para sacar el dominio público, ¿vale? Pero si afectases a 3, aquí las tendrías. Sí. Sí. Te va a dar la SEC un informe de validación gráfica catastral negativo y las afectadas para que hagas un informe positivo. Exactamente. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecimiento, por supuesto, a esta charla y a otras muchas que se están haciendo por parte de todos. Creo que nos son muy útiles. Y justo a colación de lo que estáis hablando es la duda que tenía cuando habéis hablado de cuchillos, que ya me quedó en su día la duda de qué ocurría con los cuchillos. No sé si efectivamente eso que lo que te puedes descargar, los GMLs que te puedes descargar de ese informe a través del XML cuando lo realizas, del informe de validación gráfica, efectivamente lo que te da, o es lo que tengo en la cabeza, no sé si es porque fue un caso concreto, que a lo mejor multiparcela, lo que estáis hablando, es que lo que te puedes descargar básicamente son precisamente cuchillos. Si esos GMLs de los cuchillos los subo, por decirlo de alguna manera, hablando coloquialmente, para hacer el informe de validación gráfica positivo, creo que lo que está diciendo el compañero es que lo que no consigues es la parcela completa con ese cuchillo incluida, en los colindantes hablo. Simplemente tienes los cuchillos, o sea, que si quieres hacer los colindantes completos, tendrías que hacer... Sí, claro, sí, vas a tener los recortes. Vas a tener los recortes, claro. Los recortes. Sí, o sea, tú dices que implementar una... No. Lo que sí te permite es, claro, esto está pensado para realmente te va a dar los cortes, o sea, es decir, en este caso,
Vamos a verlo directamente en la sede. Pero no, ya os he entendido. No hacemos la operación que podemos hacer luego con QGIS y mostrar adecuadamente. No te damos la opción de validar positivamente, es decir, la opción inmediata de obtener un informe positivo. Es decir, sí que puedes depurar luego esa información. Por ejemplo, lo que decía, depende a quién vaya dirigido el archivo, ¿vale? Yo entiendo perfectamente de cada un registrador. Para mí, yo no hago cuchillo en dominio público de urbana. No me hace falta, yo sé que voy a aceptar, porque el informe me lo va a decir. Claro. Sí entiendo, por ejemplo, digo, para un registrador, si te lo pide, perfecto, sácaselo. ¿Vale? Por eso digo que también depende de a quién vaya focalizado, vaya dirigido los archivos, pero nosotros lo que hacemos es dar la opción inmediata para que comprobéis que podéis obtener lo que decía Juan Carlos antes. Siempre se puede obtener un positivo. Tenéis la comprobación inmediata de que podéis obtener un positivo. Si queréis perfeccionar ese archivo, lógicamente ya hay que tratarlo por detrás. Eso es lo que voy, que al final habría que sumar gráficamente vía CAD o como sea, o GIS, el cuchillo que te da Catastro más el colindante afectado para hacer toda la manzana cerrada. Claro, ese eliminación de esa nueva línea del cuchillo y generarte el perímetro exterior, no. Pero bueno, apuntado queda. No, es simplemente, ya tienes el VG negativo, sí, lo sé, me da la geometría fenomenal. Por tema de recintos, sería sumar ese recinto más el otro para que dé. Es simplemente una observación. Porque si no, yo estoy con el compañero que desde el principio hacemos vía CAD de XF, entonces al final tienes que, para picar todos los puntos del cuchillo, a excepción de la línea común que tienes con la parcela colindante afectada. Ya, solo eso. Gracias. Y yo reitero que apuntado queda para, para trabajar sobre ello. Yo, sí. Con lo que comentábamos antes de el modelo de GML multiparcela, el modelo catastral, el modelo registral, sí que es cierto que el aplicar el modelo catastral nos da el problema de que al GML le falta la etiqueta suma de los recintos. La primera etiqueta del GML es la suma, que debe ser la superficie de nuestra finca registral. Sí, vale. Vale, buen apunte. Yo lo soluciono haciendo doble GMLs. Hago un GML, el modelo catastral para el IVGA, y hago un GML, el modelo multirecinto, para que en el registro tengan una etiqueta arriba que sea la suma de esa finca, de esos recintos que forman mi finca registral discontinua. De acuerdo. ¿Vale? Buen apunte, porque lo que él indica es cierto, va a tener un problema no solamente en parcela, sino también superficial en un caso como que él indica. Me explico. Si descargáis un camino de la sede electrónica del catastro, descargáis un camino que es multiparcela, multirecinto, y lo descargáis, no se puede validarlo, pero la etiqueta área value es coherente con la superficie de todas las parcelitas, de todas las geometrías. Pero si alguien, por lo que sea, corrige, imaginaos que os dejáis ese archivo y hacéis un archivo nuevo y lo convertís a multiparcela para generar el multirecinto. Es decir, convertís ese archivo GML para que se valide. Ojo con la etiqueta área value porque contempla la suma de todas las parcelas, ¿vale? Hay que diferenciar en cada una de las etiquetas, habría que diferenciar cada una de esas geometrías. ¿Me he explicado? Sí, él dice lo contrario, que es como un apunte porque te puede pasar al inverso, ¿vale? Me refiero que es un apunte que me ha hecho recordar que puede pasar. Yo decía si hay alguna solución para no tener que hacer ese juego de dobles GMLs, ¿vale? Para poder poner algo encima de la mesa del registro que tenga una etiqueta que sea la suma y a la vez poder hacer ese IVGA y no jugar con dobles cartas. Sí. Sí. Hola, soy Juan Luis Calvo, topógrafo. Una cuestión respecto a los parámetros de transformación. Aunque no lo comparto la filosofía esa, pero bueno, lo entiendo, ¿no? Lo llego a entender. Un poco más que te digo. Sí, lo llego a entender. Los parámetros de transformación, ¿no? Desplazamientos y giros. Y sobre todo, bueno, si efectivamente cuando se aplican esos parámetros de transformación se hace el informe de validación para mantener el resto de la cartografía catastral de las parcelas colindantes, si, por lo que me ha parecido entender antes, cosa que no lo sabía, se mantienen también, ¿no? Aparecen las coordenadas originales, ¿no? Del levantamiento, bien. Pero hay una cuestión que a mí se me ha planteado en más de un trabajo, en varios ya,
que hay zonas donde los desplazamientos, incluso giros, pueden ser desiguales. Entonces, no podemos aplicar unos parámetros de transformación únicos que afectan a la parcela nuestra y a las colindantes, porque es desigual, ¿no? Esos desplazamientos. Entonces, ¿cuál entendéis que sería en ese caso concreto, en estos casos concretos, la solución más adecuada? A ver, si hablamos de desplazamientos, porque podemos meter unos parámetros para corregir, para llevar a un posicionamiento absoluto, una geometría relativamente, llevar la superposición en coordenadas absolutas, ¿vale? Es un compendio de todo. Es decir, por ejemplo, hago referencia, porque seguramente mucho más feliz, al contrato de Urbana, ¿vale? Igual, hacíamos correcciones. ¿Y por qué utilizamos la manzana? Porque lógicamente no podíamos operar muchas veces a nivel de parcela, porque teníamos esas dificultades. Por eso, en ese procedimiento de actualización de la cartografía, había veces que la corrección era sin notificar y a veces que teníamos que notificar precisamente porque nos damos cuenta que la excepción de la manzana no era asimilable por cada una de las parcelas. No sé si me estoy explicando. Los parámetros de transformación aplicados es al conjunto, evidentemente. Y si es a nivel de parcela, y hay diferencias que no son equiparables de una parcela a otra, yo entiendo que es una subsanación. No puede ser otra. Si no puedes aplicar parámetros homogéneos a toda tu zona de actuación, es una subsanación. Vamos a ver, sí, aunque lo planteas como subsanación, es que es planteado además como lo que yo me estoy refiriendo. O sea, tú planteas una subsanación de tu finca, ¿no? La parcela en la que presentas una alternativa, tienes que presentar el informe de validación gráfica positivo. Y entonces, vale, haces ese informe, no hay problema en hacer ese informe, pero claro, el resto de parcelas las estás dejando, digamos, de aquella manera. A una le aumentas superficie, a la otra la quitas. Me refiero a las colindantes, ¿no? Sí. Y eso genera problemas, lo digo por experiencia, luego con los colindantes. Cuando eso le llega a un colindante, ¿no? Bien vía registro, bien vía directamente por el procedimiento de catastro, pues puede haber un colindante que diga, oiga, que yo tenía 100 metros y ahora tengo 75, o a la inversa, que yo tenía 75 y ahora tengo 100. Si no puedes aplicar esos parámetros de transformación, entonces, es que los parámetros... eso hay que buscarle una solución. Claro, yo, por ejemplo, la solución al final, ¿qué es? Medir también las colindantes, ¿no? Y si las colindantes con las colindantes tampoco se ajustan, ¿qué hacemos? Entonces, medimos el término municipal entero al final. Claro, a ver, estos casos a lo mejor habría que verlos uno a uno para ver, o sea, para tratar adecuadamente el caso. Pero yo entiendo que sí puede haber dos causísticas. Una, que tengas un desplazamiento global, que está con parámetros de transformación, que esté afectando una zona concreta, y luego aparte tengas, esa está obviada, y luego aparte tengas una geometría incorrecta de cada una de esas parcelas. Son dos problemáticas distintas, con operaciones distintas que al final van a actuar conjuntamente. Es decir, nosotros, si imaginemos y obviamos completamente el desplazamiento porque no lo estamos viendo, porque no tenemos ortofoto. Imaginamos que no tenemos ortofoto por detrás. Tú, esa operación de arreglar las parcelas la harías una subsanación. Ahora ponemos la ortofoto y haces una subsanación y dices, oh, tengo un problema, que es que ahora mi problema es que no tengo bien las coordenadas absolutas, pero no voy a cambiar ningún vértice, ni la superficie, ni la afección de un tercero. Eso es los parámetros de transformación. Por eso son dos operativas conjuntas, pero con soluciones distintas. Es decir, acordaros que en el caso de los desplazamientos grandes, que nos pasa, que tengamos, por ejemplo, incluso a nivel municipal, desplazados, es una actuación de oficio, ¿vale? No la comunicáis, pero no se subsana con un UVGA. ¿Vale? Tú vas con ese UVGA y puedes hacer esa operación de totalidad. Es más, no pasa nada. Tú haces la segregación, la división, lo vendes todo, lo incorporas al registro y no pasa nada porque no hay afección ni jurídica, ni tributaria, ni realmente de los colindantes. Y luego no lo comunicas y nosotros todo ese paquete que ya está en el registro, está en notario, lo traemos a absolutas y ya está, no pasa nada. Pero es subsanar y el otro son corrección de desplazamiento, genéricos, completos, a una zona, a una manzana, a un conjunto. Pero es verdad que si hablamos de un conjunto y una parcela, no puede ser. Eso es una subsanación. Claro, por eso digo que a veces es difícil argumentar. Sí, vale, pues tengo un ejemplo reciente y estos casos os le paso y a ver si nos sirve. Claro. Para no tener recogemos toda la causística a vida y por haber, o sea, ni nosotros ni cuando se acuda al notario ni registrador. Entonces,
Vamos a contemplar el máximo de opciones, pero realmente puede haber algún caso específico. ¿Alguna más? Porque si no hago yo una. Vale. Vale, una pregunta. Cuando has hablado de cuchillos y tal, o cuando hablamos con colindantes, ¿cómo tratamos los que son en investigación? ¿Cómo los tratáis? ¿Cómo hacemos los técnicos para tratarlos? ¿Cómo buscamos a...? Es una pregunta que hacen recurrentemente. Yo tiro de Alfonso ahora mismo un segundo. Sobre todo los cuchillos que surgen cuando un colindante, alguien cerca hace, entonces a lo mejor te mueve el parcelario y está en investigación y muchos compañeros no saben cómo Voy a hacer tratarlo. uso del gerente y... Bueno, yo creo que por concretar, porque están saliendo muchas preguntas que son recurrentes sobre la definición de parcelas, sobre la ubicación, sobre procedimientos. En realidad yo creo que vuestro trabajo es medir y en realidad medís algo que os dicen que midáis. Y eso es una realidad. Y esa es la primera realidad. Y están conviviendo muchas realidades dentro de todo el procedimiento, ¿no? El que yo mida lo que un cliente me dice que mida no significa que eso sea suyo. Por eso la documentación adicional es fundamental. La documentación jurídica que acredite que la línea va por ahí y no va por otro sitio es fundamental. ¿Cuáles son las reglas de juego de la ley 13/2015? 2015, es decir, de hace 8 años, ¿no? Y todavía estamos hablando de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema complejo, porque si no estaría resuelto. Bueno, pues las reglas de juego son que tenemos que utilizar como base la cartografía catastral. Es la cartografía continua, está en todo el territorio, pues lo utilizamos. ¿Con qué grado de precisión? Con el que tenemos. Por eso, al principio de la mañana se ha hablado de ese margen de tolerancia técnica, para identificar si está dentro del margen de tolerancia, perfecto. Ahora estamos hablando de cuchillos, estamos hablando de parcelas, estamos hablando de que tenemos una medición, que entendemos que esa medición la vamos a subir porque queremos que jurídicamente figure en el registro de la propiedad y también jurídicamente esté reflejada en catastro y tenemos que tener una serie de documentación. En el momento en que tocamos un lindero, tenemos que dar audiencia al lindero, siempre, sí o sí. Si está desplazada, desplazamos y luego si afecta a linderos, pues afecta a linderos. ¿Qué medición tenéis que hacer? Exclusivamente la de vuestro cliente, exclusivamente. Evidentemente, si tiene 20 linderos va a afectar a 20, pues afecta a 20. ¿Cuál es la ventaja además del informe de validación gráfica? Que esto yo creo que es lo que tenemos que entender como todos, ¿no? El informe de validación gráfica tiene que ser positivo y para que sea positivo, si yo tengo una actuación que en realidad a priori afecta a 15 parcelas, bueno, pues yo cojo la geometría de las 15 parcelas, ya es positivo, se acabó. He resuelto el problema de informe positivo. ¿He medido el resto de parcelas? No, yo no he medido nada. Yo simplemente he metido una cosa dentro de un puzzle que afecta a varias piezas, pues cojo todas las piezas que afecta y el informe es positivo. Ya está, eso ya lo tenemos ahí. ¿Para qué? Para luego sacamos esas piezas y las volvemos otra vez a meter. ¿Qué pasa dentro de esas piezas? Lo que pase. A nosotros nos da igual, que es lo que ha dicho Juan Francisco, nos da igual, pero las reglas técnicas de intercambio de información ya las tenemos ahí. ¿Que resulta que es una agrupación, agrupamos todo eso? Pues agrupan todas, ya está. Hay una serie de códigos dentro de los informes de validación gráfica, lo tenemos. Que en realidad es una asociación de discrepancia que es probablemente el trabajo que más habitualmente hacéis vosotros. Bueno, pues solamente estáis midiendo vuestra parcela, que afecta a los que seas, porque tenemos que quitarle superficie a alguien o tenemos que dársela a alguien. ¿Cuchillos sí, cuchillos no? Pues a priori, si todo es modificación de linderos, no habría ningún cuchillo, ni siquiera en dominio público, porque en el informe de validación gráfica decimos que afecta a dominio público. Ya está, si está en el propio informe, ¿para qué vamos a medir más? ¿Para qué vamos a tener otras cosas más, ¿no? Toda esa información se la estamos contando además también a los fedatarios públicos, a notarios, registradores, y el informe de validación gráfica es la herramienta que les sirve a ellos para que visualmente vean las cosas mucho más fácil. ¿Qué pasa si afecta a colindantes? Lo hemos dicho antes, tenemos que dar audiencia a los colindantes, sí o sí. Sea poco, sea mucho, bueno, si es muy poco y está dentro del margen de tolerancia, nos lo tienen que decir, porque si no nosotros no lo cambiamos, pero tampoco el notario y tampoco el registro, con independencia que está la medición y vuestra medición está ahí. Y se puedan registrar y nosotros tenemos en nuestro informe esas dos pares de referencias, la nuestra, que no la vamos a tocar porque está dentro del margen de tolerancia, y la de que habéis medido vosotros, que sí que la tocamos y damos máxima precisión, incluso milimétrica, si en realidad nos aportáis en ese caso la conformidad de los colindantes. ¿Por qué? Porque jurídicamente tenemos que montar todo ese expediente. Y luego el ámbito registral, el ámbito notarial tiene sus propios procedimientos. Es así, o sea, las reglas de juego son esas y sirve para todo. Pues sirve exactamente para todo. ¿Dónde se inicia un procedimiento de medición que luego tiene que ver con un proyecto de obra nueva, una segregación, una división? En una administración local, en la que alguien tiene que ir para conceder, que le conceda una licencia de segregación, de división, de agrupación, de obra nueva. Bueno, pues ahí el trabajo que hay que hacer con los técnicos municipales es darle esa información de la medición que habéis hecho, decirle, esto afecta al dominio público, a una calle. Nosotros de momento no tenemos catastrado las calles, pero da igual, si la están porque no están. ¿No? ¿Por dónde va el dominio público de Urbana? ¿Cómo lo tenéis en catastro? Lo que veis en blanco está, si está dibujado. Simplemente que no le tenemos puesto una etiqueta. Ya está. Si es eso,
Pues eso es relativamente fácil, pero está ya dibujado. Entonces, es en ese ámbito en el que hay que iniciar todo el procedimiento. Y por eso ya estamos en contacto con todas las administraciones locales para explicarle esto mismo. Y decirle, señores, que cuando ustedes den una licencia de segregación, tiene que ser sobre un objeto cierto, no sobre una parcela urbanística, ¿no? Y también lo comentaba Juan Francisco, no sobre una parcela urbanística. Yo puedo tener mi cartografía, puedo tener la cartografía que quiera como ayuntamiento. Vale, tú ten lo que quieras. Tengo una precisión brutal. Bueno, tú no tienes la estructura de parcelario. ¿Cuáles son las reglas de juego? Reglas de juego, notario, registro, catastro, reglas de juego de la sociedad en cuanto a la definición del bien inmueble, es que lo que se haga primero hay que ver cómo está catastro. Si está correcto, si no está correcto, si hay que cambiarlo, si hay que modificarlo. Digamos, esa es la clave para que entendamos todos. Y luego, bueno, pues habrá casos ya complejos, que bueno, pues vamos a verlo. Como dicen, nosotros no vamos a... es imposible definir absolutamente toda la casuística del mercado inmobiliario, pero casi me atrevería a decir que tenemos ya prácticamente el 99% de la casuística. Ahora simplemente es aplicarla. Pero esas son las reglas de juego, no hay más. O sea, no hay más. ¿No? Es colindantes, colindantes, colindantes. ¿Qué pasa si un colindante no nos da el visto bueno? Como hasta ahora, si un colindante no nos da el visto bueno, pues no da visto bueno. Si está fuera del margen de tolerancia, nosotros vamos a requerirle. Vamos a dar la audiencia para que se pronuncie. O el notario del registro, como os he comentado antes, que manifiestan su oposición. Bueno, pues alguien tiene que interpretar. Nosotros no. Nosotros, por nuestra normativa, no podemos decir, pues lo cambiamos porque sí. Si usted manifiesta oposición, pues decimos, pues habrá que elevarlo a otra instancia. El registrador, sí. El registrador, incluso aunque manifieste oposición, por su información que tenga en el registro, puede calificarlo y puede decir, no, usted dice que sí, que no. Comentaba además en el café un caso relativamente reciente. Está con nosotros además Victoria, que es nuestra jefe de área responsable de toda la tramitación de expedientes con tribunales. Y hace poco tuvimos una resolución de un tribunal que nos decía, no, este señor tiene 250 metros, así que póngase en catastro 250 metros. Y nosotros le dijimos, díganos dónde se lo ponemos. Si nosotros no decimos si tiene o no tiene, nos tiene que decir exactamente por dónde va. Y exactamente por dónde va es una línea georreferenciada, utilizando todos los sistemas que tenemos. Aquí nosotros nos dicen, va por aquí, va por aquí. El dominio público pasa exactamente igual. Si está deslindado, esta línea georreferenciada y está ahí perfecta. Comentaba más un ejemplo para que identifiquéis que en realidad el trabajo técnico es trabajo técnico, pero tiene que tener documentación detrás, ¿no? Con la Comunidad de Madrid tenemos conversaciones para firmar el convenio con ellos y nos dicen, mira, os podemos ofrecer la posibilidad de tener una línea de término municipal con más precisión. Diciendo, pues interesante, máxima precisión, pues interesante, perfecto, pues facilitárnosla, digo, pero con la documentación que acredita que esa línea va por ahí. Dice, no, esto es un trabajo técnico en el que hemos visto por ortofoto, por tal, no sé qué, que movemos un poquito las líneas. Digo, ya, pero es que si vosotros nos dais esa línea, nosotros tenemos que notificar a 250.000 personas que le afectan esas líneas. Dice, no me fastidies, digo, claro, porque eso implica valoración, eso implica el registro, eso implica tal. El trabajo técnico es un trabajo técnico, pero detrás del trabajo técnico hay un trabajo jurídico. Y esa línea tiene que tener un trasfondo jurídico. ¿Qué es el informe? Una herramienta. Yo creo que la está destacando muy bien Juan Francisco. Es una herramienta de intercambio. Ahora mismo podéis hacer los informes que queráis en la sede electrónica. Están ahí, eso no significa nada hasta que ese informe no esté dentro de un expediente administrativo. O bien notario, registro, catastro. Cuando esté, veremos a ver si ese informe tira para adelante, ¿no? Imaginaos, con toda la información que tenemos de notarios, registros, con toda la información que nos pueden mandar, la experiencia piloto con los notarios de Valencia, les decimos una cosa fundamental, es que el informe tiene que tener el mismo código de negocio jurídico que el negocio jurídico. Es decir, que si es una segregación, el informe tiene que poner segregación. ¿Por qué? Porque estamos validando toda esta validación, todos estos entresijos del informe de validación gráfica, implican que hay una validación ahí. Es decir, efectivamente es una segregación, el negocio jurídico es una segregación, pues pasa y nosotros lo hacemos rapidísimamente. Pero no puede ser una segregación si al final en realidad es otra cosa, es una agrupación. Pues ahí las validaciones pueden ser distintas y puede generar problemas en cuanto a la identificación de los bienes inmuebles, ¿no? O sea, yo creo que es un poco el concepto. Procedimiento administrativo por una parte, documentación y luego la medición como queráis, con el nivel de precisión que queráis. Milimétrico, perfecto. O sea, estupendo. Estupendo. Y nosotros asumimos todo ese nivel de precisión, pero la máxima precisión implica un coste para el titular. Y sobre todo, muy importante, el titular es el responsable de identificar su bien inmueble. Ni lo sois vosotros, ni lo somos nosotros. Nosotros lo tenemos identificado perfectamente, ¿no? Y lo ha dicho Jesús. Presunción de certeza de los datos que figuran en el catastro. Nuestra base de datos es perfecta hasta que alguien nos dice que hay que cambiar algo. Pues lo cambiamos, no hay ningún problema. Pero es el titular el que tiene que identificar exactamente cuál es su parcela.
por el muro, al eje de muro, al interior, al exterior, casos de esos os encontráis en múltiples situaciones. ¿Cuál es? La realidad física es una, pero la realidad jurídica puede ser otra, pero la realidad del notario puede ser otra, pero la del registro es otra, ¿no? O sea que al final todo este sistema está montado para que vayamos con ese puzzle y tengamos un apellido de las parcelas, un adjetivo, mejor dicho, más que apellido, que es el de coordinación. Es decir, alguien ha visto que esa parcela está bien, ¿quién lo dice? El titular dice, esta es mi parcela, esta está correctamente identificada, en el registro está, y el registrador dice, vamos a decir que está coordinada porque la información en catastro es igual. Esas que están coordinadas, esas son las que van a misa. ¡Wow! Eso es una protección brutal, ¿no? Bueno, y ya no hablo más. Sí, porque se me han olvidado dos cosas. Una, respecto a las tirillas, lo que dice Alfonso es, yo entiendo que a veces el ciudadano dice, mi parcela es más pequeña de lo que mido. Pero en tu escritura lindas con alguien. Hay algo que te dice con quién lindas por los cuatro vientos. Por tanto, yo me pregunto, cuando una tirilla llega a un notario, el notario notifica a una parcela que no existe, a un titular desconocido, a no sé qué, no debe notificar al colindante que tiene ahí. Por eso, desde mi punto de vista, las tirillas no tienen mucho sentido. Pueden tenerlo en las alineaciones con el dominio público, no solamente con la alineación de fachada. Imaginaos que lindáis con un río y el deslinde hidrográfico está ahí, que no se sabe muy bien cómo va. Yo el último caso que he visto era de troncharse, era un señor que decía que su parcela llegaba hasta el muro y que el resto no era suyo, y era la servidumbre de paso de un deslinde público marítimo terrestre. Hay una parte de la parcela que tú tienes que dejar que la gente pase, pero sigue siendo tuya. Yo no lo quiero. Esto es dominio público. Bueno, o sea, la geometría tiene que ir unida a la jurídico. Y eso me lleva a lo de José Antonio, que es, nosotros tenemos problemas a veces cuando tenemos titulares desconocidos. Nosotros tenemos un procedimiento más o menos organizado con la Dirección General de Patrimonio de cómo investigar desconocidos. Pero en el caso vuestro, que tú haces una operación y te encuentras, bueno, un heredero, puedes acreditar que el hijo o alguien firma. Pero si es alguien a titular desconocido, tú no puedes aportar ni conformidad ni desconformidad. No lo tienes. Entonces, ese expediente lo tendremos que tramitar nosotros o los registradores, por ejemplo, los notarios lo tengo en duda, no me lo sé en la legislación, pero los registradores lo que hacen es que publican en el boletín, anuncian en el ayuntamiento y si tiene algo que decir, bueno, y si no, al cabo de un tiempo se da por cierto. Vosotros ahí tenéis un problema. Nosotros hacemos algo parecido a lo de los registradores, digo. Ahí tenéis un problema. Somos conscientes de que tenemos titulares desconocidos porque hay muchísima gente, sobre todo en determinados territorios, canarios que se fueron a Cuba, gallegos que no sé qué, o gente que sencillamente para una parcelita así, que era de mis abuelos, que tengo en el pueblo, es que no tengo ni idea dónde está. Y ahí se ha quedado como desconocido. Bueno, tenemos que pensar en cortar. Muchas gracias, Juan Francisco, gracias, Alfonso, Fernando. Gracias a todos por vuestra participación.